Recibí en días pasados un estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Me llamó mucho la atención por todo lo que refiere en relación con la Comisión Federal de Electricidad. Invité a estar en el programa a Óscar Ocampo, quien es coordinador de energía del INCO, repito, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Encantado de platicar contigo y tu auditorio. Y qué gusto poder hacerlo presencial. Sí, muchas gracias por estar aquí. Te decía que aquí en El Financiero estamos con todos los cuidados, así es de que bienvenido. En este estudio que entiendo tú comandaste, se establece que la Comisión Federal de Electricidad, lo voy a citar de manera textual, maneja, de manera tramposa sus estados financieros, aparentemente con el fin de ocultar pérdidas de algunas de sus subsidiarias. ¿Cómo llegaron ustedes a esta conclusión? Bueno, en primer lugar, creo que es importante dar algo de contexto. Cuando se pasa la reforma energética de 2013-14, se separa la CFE en diferentes eslabones, es decir, se separa la generación de la transmisión, de la distribución, de la comercialización, que es quien al final nos factura la electricidad. De estas subsidiarias, hay algunas que generan recursos año con año y hay otras que registran pérdidas muy significativas. Y en lo que descubrimos a partir originalmente de un reporte de la Auditoría Superior de la Federación de hace algunos años, es que CFE ha desarrollado una serie de cargos para transferir recursos muy significativos. Estamos hablando en el orden de los 150,000 millones de pesos entre 2018 y 2020, que lo que hace al final del día es compensar las pérdidas de las subsidiarias que operan bajo números rojos, en detrimento, por supuesto, de las subsidiarias que operan con utilidades año tras año, que en este caso específico estamos hablando de CFE Transmisión y CFE Distribución, para beneficiar a CFE Suministro Básico, que es quien nos factura la electricidad a todos los usuarios de bajo consumo. Es decir, se han movido 150,000 millones de pesos en estos años, 2018-2020, básicamente abarca a esta administración, recursos que se mueven de una subsidiaria a otra para tapar las pérdidas de uno, utilizando las ganancias de otro. ¿Así lo entiendo bien? Así es, nada más aquí hay un matiz importante. Esto viene desde la administración anterior. El cargo por demanda garantizada, que es uno de los subsidios de los cuales discutimos en el estudio, viene desde 2015. Uno nuevo que también analizamos en este estudio, que es el cargo por potencia, ese sí viene desde los estados financieros de 2018. Pero, ¿y qué pasa con esto? Esta transferencia, que es muy significativa, representa más o menos 4 veces las inversiones que ha realizado en inversión física CFE Distribución en estos años. ¿Cuál es la implicación de esto? Bueno, la red de distribución está saturada, requiere mantenimiento, y al tú invertir, o mejor dicho, al tú transferir estos recursos hacia el suministro básico, se reducen las posibilidades de reinvertir esas utilidades que genera CFE Distribución en las redes generales de distribución, y lo mismo pasa con la transmisión eléctrica. ¿Qué intenta hacer CFE con esto? ¿Ocultar información? ¿Dar una impresión distinta a la realidad? ¿Qué concluyen ustedes? En el fondo se trata de una forma de minimizar las pérdidas de suministro básico. Y esto tiene un problema, porque en lugar de dar los incentivos correctos para reformar la subsidiaria de suministro básico, lo que se está haciendo en el fondo es permitir que CFE Suministro Básico sea una subsidiaria que viva a partir de subsidios. Por una parte, el subsidio federal que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anualmente, que este año tiene etiquetado 70,000 millones de pesos más o menos, y por otro lado vive también de las transferencias que le hacen las subsidiarias de la CFE de transmisión y de distribución. En el fondo eso es una forma de minimizar las pérdidas de suministro básico sin reformar de fondo los problemas que tiene esa subsidiaria. ¿Es una forma de ocultar información o de enmascarar información o de disfrazar información? Bueno, es una forma, en el balance consolidado de la CFE, es decir, en el estado de resultados del corporativo, al final del día no se refleja, y por lo mismo hay un cierto margen de discrecionalidad o de arbitrariedad para hacer estas transferencias, y de tal forma que los estados financieros de las empresas que generan pérdidas aparenten tener menores pérdidas. ¿Esta práctica viola la ley? Eso no nos corresponde a nosotros decidirlo. Lo que sí viola, y esto lo digo a partir de los reportes de la Autoridad Superior de la Federación, son los términos para la estricta separación legal de la CFE. ¿Qué son los términos para la estricta separación legal? Es el documento rector que norma la separación entre subsidiarias y empresas filiales, y que limita
las interacciones que puede haber entre ellas, cómo se pueden transferir recursos entre ellas, financieros, humanos, por ejemplo, y cómo deben cada una participar en los eslabones que le tocan a cada una de la cadena de valor de la electricidad de forma estrictamente independiente. Y esto no pasa al momento de que se transfieren 150,000 millones de pesos de las subsidiarias que generan recursos a la subsidiaria que mayores pérdidas genera. Sí, es un tema de apariencias. De esto, entiendo, debería estar enterado la Dirección General de CFE. Está enterada la Dirección General de CFE, está enterado el Gobierno Federal y está avalado por la dirección de la CFE y por el Gobierno Federal. Y insisto, es algo de lo cual se ha hablado poco, pero la Auditoría Superior de la Federación lo ha señalado muy puntualmente. Lo ha señalado muy puntualmente al decir que estos cargos realmente no tienen un fundamento legal, que esto no es decir que viola la ley, pero que no están justificados y que requieren una explicación mucho más puntual de la que ha estado dispuesta a otorgar CFE en su momento a la Auditoría Superior de la Federación. Déjame preguntarte, Óscar Ocampo, esta práctica de alteración de los estados financieros para aparentar algo que en los hechos no sucede, ¿puede ser algo que, por ejemplo, haga la CFE para recibir una mejor calificación financiera o para obtener créditos que de otra manera no se extendería? No necesariamente, porque las calificadoras en el fondo en lo que se fijan es en el balance consolidado, es decir, los resultados que tiene el corporativo, no necesariamente en los resultados que tienen las subsidiarias de forma individual. Lo que sí impacta es que los recursos que pasan de transmisión y distribución a suministro básico son recursos escasos que son en el fondo de todos los mexicanos y se están pasando de la posibilidad de reinvertirlos en las subsidiarias en actividades que son críticas además para el país. La transmisión y distribución eléctrica, recordemos, son un monopolio legal de la CFE. Si CFE no invierte en ellas, nadie más va a invertir en ellas. Y como tenemos de forma ilustrativa los apagones de diciembre en Tamaulipas o los apagones que han aquejado la península de Yucatán los últimos años, requieren urgentemente inversiones y al momento que se transfieren los recursos a la subsidiaria que genera pérdidas, se está eliminando la posibilidad de invertir eso de forma productiva y pasarlo para paliar las pérdidas de otra empresa, es decir, de una inversión altamente improductiva. Sí, pagan los justos por pecadores, si queremos utilizar un dicho que es muy conocido, pero en realidad las subsidiarias eficientes pagan los platos rotos de las subsidiarias ineficientes, aportando esos recursos que las otras no logran conseguir por sí mismas para dar una apariencia distinta a la realidad. Yo diría que todos los mexicanos y la competitividad de este país pagan los platos rotos porque la electricidad es un insumo fundamental para la competitividad de este país, para la actividad industrial, por ejemplo, y no existe un sistema eléctrico competitivo que no tenga una red de transmisión y redes de distribución competitivas. Y eso es lo que estamos cancelando, la posibilidad de ser mucho más competitivos en estos dos segmentos que, insisto, si CFE no invierte en ellos, al ser monopolios legales del Estado y el Estado en este caso representado por la CFE, nadie más va a invertir en ellos. ¿Cuál sería la intencionalidad de fondo de esta acción que ustedes ponen a la luz del día a partir del estudio que realizaron? Bueno, la intencionalidad es difícil pensar o especular cuál puede ser la intención. Entiendo que es un instrumento contable lo que se hace aquí. Y por otro lado, es una forma de mejorar los números sin hacer las acciones de fondo, ¿no? Y lo que pasa con esto es que se distorsionan las decisiones de inversión de la empresa, se trastorna el mercado mismo, porque se le resta competitividad y al final del día se distorsiona de una forma artificial cómo deberían darse y la lógica que deberían seguir cada negocio individual de la Comisión Federal de Electricidad. Me hace pensar esto que estás diciendo porque conocemos la ley de la industria eléctrica que al final no acaba de prosperar y de entrar en operación. Pienso también en esta iniciativa que el presidente López Obrador está proponiendo para una reforma constitucional en materia eléctrica y ambas legislaciones, si no sale por un lado, se pretende que salga por otro, lo que estarían intentando es proteger a esta empresa de la que estamos hablando y atentar contra la competitividad.
La intención de esta administración ha sido muy clara, ¿no? Que es reconcentrar todas las actividades desde la generación, transmisión, distribución, suministro básico en el antiguo monopolio del Estado, que era la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, probablemente ese no sea el camino para tener un sistema eléctrico más competitivo. Y digo, basta con hacer un compartido de costos, por ejemplo, en las generadoras, que es el espíritu de la ley de la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Reconcentrar las actividades de generación en la Comisión Federal de Electricidad. Por un tema de costos muy sencillo, las energías renovables que se instalaron a partir de las subastas de largo plazo tienen un costo más o menos, cerraron 2020 con un costo aproximado de 401 pesos por megawatt hora. Las centrales que opera la Comisión Federal de Electricidad cerraron ese mismo año con un costo promedio de 1,403 pesos. De ese tamaño es la diferencia, es aproximadamente 252%. Es decir, si queremos un sistema eléctrico con energía más limpia y más barata, que en el fondo, a pesar de los subsidios, lo pagamos todos los mexicanos, habría que apostar por aumentar la competencia, no por reducirla y por reconcentrarla en un antiguo monopolio del Estado. Esta visión atenta contra la competitividad, en perjuicio de los usuarios. Bueno, los monopolios, especialmente donde los privados son más eficientes, un monopolio del Estado no es la mejor solución para incrementar la competitividad del país. Insisto, al final del día, ¿a quién afecta esto? Afecta desde la industria, que la electricidad es un insumo fundamental, tiene un impacto inflacionario mismo, el hecho de que haya mayores costos en la electricidad, y nos afecta y a ti y a mí como consumidores. Nos afecta a ti y a mí en la calidad del servicio que recibimos, en la confiabilidad del servicio que recibimos, y en el fondo todo esto tiene un impacto altamente dañino para la competitividad del país. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, te agradezco mucho que hayas venido a platicarnos acerca de este estudio, que además el público puede consultarlo, me imagino, en la página del IMCO, ¿verdad? Es correcto, en www.imco.org.mx. Ahí se puede consultar y viene todo detallado, esto que acabamos de esbozar en la presente conversación. Te agradezco mucho tu presencia en el programa. Encantado, Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a una pausa.